Listo, ya estamos de regreso aquí por la señal de Más Radio, La Paz, aquí por la 101.5 de FM, La Voz de la Verdad. Y bueno, para usted que nos acaba de sintonizar, son las 8 de la mañana en punto. Y les saludamos aquí, mi nombre Alan Lubet y mi compañero Aaron Romero Taylor desde esta cabina. Y bueno, pues tenemos el tema de nuestras redes sociales, donde usted nos puede sintonizar como Facebook, YouTube, X e Instagram como Más Radio La Paz. Así usted nos puede encontrar y por supuesto también nos puede mandar su mensaje de WhatsApp al 612-146-1627, 612-146-1627. Aquí le leemos en vivo desde esta cabina aquí en Más Radio. Y bueno, pues pasamos a los temas nacionales e internacionales que tiene un análisis pues siempre bien estructurado nuestro buen amigo y compañero Guillermo Torres Quirós desde la Ciudad de México, al cual saludamos en esta mañana. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, mi estimado Alan, mi estimado Aarón, efectivamente aquí desde la Ciudad de México, con el gusto de saludarlos como todos los viernes. Muchas gracias, pues aquí andamos, estimado Guillermo, con los temas nacionales que nos gustaría empezar con lo que sucedió el día de ayer, que tiene que ver con la entrega de la constancia de la ya como presidente electa a Claudia Sheinbaum. Pues ahora sí que dio un discurso ahí un poquito que habrá que analizarse, algunas cosas que dio a ver entre líneas. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto y el cierre de filas que hicieron los gobernadores de la 4T con la presidente electa? Así es, el día de ayer fueron dos momentos. Primero, el momento de que se le entrega la constancia como presidenta electa a Claudia Sheinbaum, un discurso totalmente de continuidad, literal, hacia la administración de Andrés Manuel López Obrador, y después fue este otro evento, que digamos fue el evento con los suyos, que fue el evento político en el Teatro Metropolitan, donde se reunió con pues toda la clase política de Morena y aliados. Y bueno, pues digamos, entre lo que mencionó en sus discursos fue pues por ejemplo temas como combatir el tema de la discriminación. Volvió a decir que no va a haber un aumento en la gasolina, ni en el diésel, ni en el gas LP, ni en electricidad, ni nada de eso. Dice que no va a haber ningún aumento de eso, que quiere construir un acuerdo con los empresarios, que va a continuar con el aumento de los salarios mínimos, que va a crear nuevos programas del bienestar, que va a ampliar el número de escuelas de educación media superior y superior, que va a mantener un solo sistema de salud pública gratuito y de calidad, la construcción de 3,000 kilómetros de trenes, y bueno, prácticamente estábamos escuchando a Andrés Manuel López Obrador, pero en la voz de la propia Claudia Sheinbaum, lo que pues no hay ningún cambio en ese sentido, ningún cambio sustancioso. Lo que se terminó viendo a final de cuentas fue pues parte, digamos, de esta narrativa de decir que el mejor presidente de la historia ha sido Andrés Manuel López Obrador y que prácticamente ella va a continuar con todos estos puntos. Parte, digamos, de los momentos curiosos de este asunto es obviamente la presencia de Jesús María Tarriba, su esposo, el cual en algunos momentos en las partes chuscas pues hasta se salió se salió de estar con ella. Se ve que no le gustan esos ambientes. Y bueno, pues otra cosa que ha trascendido, digamos, fuera del discurso, pues pues que se brinca a Noroña en el saludo y luego en medio regresa. Pero bueno, esas son las anécdotas que hay en torno a eso. Lo que sí es que podríamos definir que el discurso de Sheinbaum fue un discurso con toques donde trata de realzar que ella es la primera mujer presidenta en la historia de México, que va a haber un lugar para las mujeres, pero al mismo tiempo vuelve a decir que López Obrador el proyecto se llama López Obrador y que va a continuar todo lo relacionado por López Obrador. Si había alguien que pensaba que esto no se iba a dar, pues se dio. Es decir, ella siguió con esta
esta narrativa, con esta dinámica, con este mensaje, y obviamente acompañada pues por toda toda la nomenclatura al respecto, incluso la presencia de todo el gabinete actual y de algunos de los que ha ido nombrando. Estaban los gobernadores, estaban los diputados electos, fue una gran reunión. Digamos, el ausente en ese sentido pues fue el presidente López Obrador, el cual pues no estuvo presente, pero sí le mandó mensajes de felicitación a la propia Claudia Sheinbaum, pues porque queda claro que por ahí va todo ese tema de este mensaje político, y que bueno, pues de alguna manera lo que se vio en este evento, en estos dos eventos, pues fue eso, ¿no? Mostrar el apoyo total en esa parte. Bien, Guillermo, en este sentido de ahora sí que pues todo el espaldarazo de la 4T hacia Claudia Sheinbaum, pues obviamente no creo que esperáramos un discurso diferente. Ya lo habíamos comentado anteriormente, donde pues ella tenía que seguir esa misma línea, porque pues todavía depende completamente en muchos aspectos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todo lo que es todo el actor político, toda la plataforma política que representa, y que pues ya veremos más adelante si se va a ir despegando poco a poco, pero al menos el primer año pues va a ser así. Y ya ves, dijo, las mañaneras continúan, los programas continúan, vamos inclusive a, como bien decías en tu apunte, a incrementar otros temas. El discurso de siempre de que no ha aumentado los combustibles, nada más de acuerdo a la inflación. Pero no han aumentado, ¿no? O sea, yo no aumento, aumentan por la inflación, pero pues si hay un mal manejo económico, la inflación va para arriba, y por lo tanto, pues si sube un combustible, sube todo, porque pues todo se transporta, los alimentos, todo. Bueno, todo, de todo dependemos de ese tipo de que todo es transportado de alguna u otra forma, dependemos de los combustibles, y obviamente pues al crecer la inflación, pues también crecen los precios, ¿no? Sí, y algo curioso son los mensajes, eso sí es importante mencionar, las felicitaciones que se dieron el día de ayer, porque obviamente, López Obrador mencionó, ¿no?, que él está feliz, dijo, es más, voy a decir textual lo que dijo, dice, estoy feliz, Claudia es una mujer preparada, sensible, honrada, es lo mejor que le puede pasar a nuestro querido México. No nos sorprende eso. Y luego vemos a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, que dice, es un orgullo que la portadora tan grande de honor sea la doctora Sheinbaum, militante y fundadora de nuestro movimiento. Pero luego de repente encontramos la declaración de Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, que dice, felicito a Sheinbaum, en el PRI respetamos la decisión del pueblo y reafirmamos el compromiso de ser oposición firme y vigilante. Curioso, porque el pasado fin de semana, pues el propio Alejandro Moreno pues se reeligió y empieza a dar señales cada vez más cercanas de una cercanía posible con la siguiente administración. Y luego el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también felicitó a México por haber llevado a cabo el proceso electoral más grande de su historia, con el cual la doctora fue elegida presidenta. Y menciono el caso del embajador porque pues actualmente hay diferencias con el gobierno norteamericano por el tema de el crimen organizado y la captura no captura de el Mayo Zambada. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Oye, pues está muy, muy interesante. Yo creo que, no sé si coincidas conmigo, pues Estados Unidos no le queda de otra porque somos socios. Lo que le pase a Estados Unidos le pasa a México. Si le da una gripa afecta a México o a Canadá, somos socios comerciales. Desde luego que al final de cuentas tendrá que limar asperezas el presidente que sea electo en Estados Unidos. Y también lo que me llamó mucho la atención y que ratifica esa parte que tú estás diciendo es en referente que es un gobierno de continuidad, que dice también aquí Alan, es que aquí se está desarrollando en La Paz una reunión nacional de procuradores de protección a niñas, niños y adolescentes, y se dieron a conocer obras como la implementación de 10 pilares, que es un esquema que realizó Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y se dieron a conocer
Estamos a 50 días de que termine el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ya se están dando a conocer obras sin aún, al menos que se hagan en 50 días, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que es un gobierno que continúa, ¿no? Que va a ser de continuidad. Entonces, ahí la no presencia del presidente López Obrador es para no quitarle reflectores, obviamente, a la presidenta electa, pero totalmente es una continuidad, como bien lo dijiste, ¿no? Del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, y no solamente de continuidad de él, de su modelo. Bueno, yo lo he dicho en este espacio, nunca vamos a escuchar al observador decir la palabra sexenio. Él siempre habla de un proceso histórico. Sheinbaum obviamente marca en su discurso, en su narrativa, también este punto. Y aquí lo interesante de todo esto es lo que hemos dicho, en qué momento se llegará a dar el deslinde y en qué momento veremos ya cambios al respecto. Miren, a ver, ahorita hasta el momento se han hecho 28 nombramientos en el gabinete, más el caso, porque hay que meterlo también en el gabinete, de María Luisa Alcalde como la dirigente nacional de Morena, como candidata única prácticamente. Bueno, de estos 29 cargos, 15 son gente cercana a Sheinbaum y 14 son gente impuesta por López Obrador. Es decir, esta división de los claudistas y los López Obradoristas sí es muy clara, y uno, por ejemplo, yo había visto que los cargos de la oficina, que son cargos pues de gente de mucha confianza, pues ella la había apostado por gente cercana a ella, pero algunos de los últimos que ha realizado no los hizo, prácticamente se ve que es la mano del López Obrador. El caso de la exsecretaria de Educación Pública, la actual secretaria y ya próximamente exsecretaria Leticia Ramírez, o el caso de Carlos Torres Rosas, el secretario técnico que va a repetir en el cargo, o el caso del nombramiento de Arturo Saldívar Lelo de Arrea como coordinador de política de gobierno, que es más una negociación política del López Obrador. Es decir, sí estamos viendo una mano muy clara de López Obrador, y por eso ese tema de la continuidad como un elemento claro en ese sentido. Y un poco, aunque el discurso de ayer de Claudia Sheinbaum fue un discurso que quiso darle su grado feminista y quiso darle también su grado dejar claro la continuidad y la fidelidad al propio López Obrador, queda claro que va ella a tener que cogobernar con pues sus contrincantes internos en el proceso de las corcholatas. Es decir, ayer ya vimos al futuro coordinador de los senadores de Morena, a Adán Augusto López, a Ricardo Monreal, futuro coordinador de los diputados federales, el propio Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía, ahí los vimos, y al propio Noroña, que fue el despreciado. Pero bueno, ahí están los actores, y no va a ser fácil porque va a tener que negociar también con ellos. Entonces ahorita todo va a ser como pan con mantequilla. ¿Para qué me pongo a discutir? Vamos a decir las mismas cosas, vamos a ampliar más los programas sociales, y las grandes preguntas que tenemos que hacernos: ¿de dónde va a salir ese dinero? Pues claro, va a salir de eliminar a los órganos autónomos y de la reforma al Poder Judicial, que eso es en el fondo, aunque tiene un tema ideológico cierto, pero en el fondo necesitamos el dinero para que siga funcionando esta maquinita. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero lo que es un hecho es de que se tiene que utilizar esta infraestructura pues para mantenerse en el poder. La otra pregunta, bien, referiste la felicitación que hizo Alejandro Moreno a la presidenta electa. La oposición, ¿será que también la oposición, ahí esté también la mano de López Obrador? Bueno, yo creo que en el caso del PRI pareciera que hay un acuerdo ahí, porque no puedes entender cómo después del peor resultado electoral de tu historia ratificas a tu presidente nacional, le das más facultades, le das más poder, y dices, te puedes quedar de aquí al 28 e incluso después hasta el 2032, porque tiene derecho todavía a otra reelección más. Es decir, solamente un acuerdo de ese estilo de encárgate de destruir a tu partido y adueñarte de la franquicia. Siempre se ha dicho que los partidos políticos en México son un gran negocio. Recordar que algunos han creado, hay partidos familiares, el caso del Partido Verde, durante muchos años siempre se señaló el caso de Jorge González Torres y su hijo Jorge Emilio González. Claro, ya el Verde ha tenido sus modificaciones, o el caso de Alberto Anaya, el dueño y fundador del PT toda la vida, o ustedes acordarán de ese partido efímero que se llamó el Partido Social Nacionalista, donde los dirigentes era el esposo, era Gustavo Riojas, era él, su esposa, su hermana, etcétera. Sí, los partidos políticos son un gran negocio, y pareciera que por ahí va esta dinámica de Alejandro Moreno, pero pareciera un alineamiento en ese sentido. Ahora,
vemos el caso de Acción Nacional, que está en su proceso interno para la renovación de dirigencia partidista. Ahí sí veo que no hay un tanto un involucramiento, pero lo que sí pareciera que le conviene al gobierno es que no haya más partidos políticos de oposición, no haya más competencia. Le gusta, está cómodo con los que están ahorita. ¿Para qué le modificamos? Con los que estamos ahorita estamos bien. Eso pareciera. Y bueno, pues también el día de antier se dio a conocer ya oficialmente que el PRD pierde su registro ya definitivo a nivel nacional. Después de dar este verificativo, pues ya prácticamente pues el fin del PRD. Entonces, pues sí, ante tu pregunta, mi estimado Aarón, sí creo que hay a veces una vinculación directa y a veces indirecta con la propia oposición. Bien, en este sentido, Guillermo, como bien lo mencionas, pues ya se viene, pues bueno, se va a venir una baraja política, ahora con al perder el registro del PRD, pues algunos querrán todavía como quererlo echar a andar, como haciendo esfuerzos ahí, y otros van a decir definitivamente, pues mejor ahorita veo para dónde agarro, veo dónde puedo. Bueno, no tanto sumar, porque luego los actores políticos no van a sumar, más bien van a servirse, más bien a dónde me voy a ir a servirme. Y bueno, pues obviamente todo el aparato ahorita lo tiene la cuarta transformación, que se van a ir adhiriendo por sus propios ideales y conveniencias, pues a lo que son los partidos mismos de izquierda. El PRD es un partido de izquierda, pues no le estorba a un actor político irse a sumar al PT, a Morena o al Verde, que ahorita es parte de la 4T también, que fue del PRI inicialmente, un partido satélite del PRI, y que el PRI también, que sigue siendo izquierda, pues sí, le conviene manejar esa aparente oposición para seguir todavía en el actuar político. Y como bien dices, pues hoy los premios son para los que pierden, ¿no? Pierden y pues te premiamos, y pareciera que hubiera sido un acuerdo desde antes entre los partidos políticos para tú haces como que compites, pero en realidad pierdes y aquí todos ganamos, ¿no? En este sentido también se suma al tema también polémico, el tema de Javier Corral, estimado Guillermo, que no lo podemos dejar fuera de este análisis el día de hoy. Un exgobernador panista de Chihuahua, también diputado federal, también fue senador, ahora otra vez senador electo, parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Siempre fue un detractor, estuvo, ahora sí que levantaba al panismo, el panismo se daba buenas flores con Javier Corral cuando era gobernador, porque era una posición pues de alguna forma muy representativa. Y pues al día de hoy sigue, ahora es parte de la cuarta transformación, ahora viene como senador electo, y pues por ahí vinieron a prenderlo, y viene el tema, por un tema de peculado, por desviación de fondos, y pues ahora se viene a presentar como si fuera perseguido político por parte de la actual gobernadora de Chihuahua. Sí, efectivamente, Alan, Javier Corral fue un activo muy importante de Acción Nacional desde hace muchos años. 40 años. Fue un personaje clave para Acción Nacional porque fue uno de sus grandes tribunos. Hay que reconocer que Javier Corral fue uno de los grandes tribunos. Sin embargo, él siempre fue alguien muy peculiar. Incluso en alguna entrevista hace muchos años decía él que pues él se sentía a veces más de izquierda que de derecha, y que si la izquierda hubiera tenido un buen activo en Chihuahua, pues él hubiera sido un militante de la izquierda. Pero bueno, Javier Corral, prácticamente su salida del PAN se da ante lo que él sabía era una investigación hacia su persona por el tema de peculado. Y eso se fue agudizando hasta que pues buscó la tabla de salvación y pues buscó la sanación que le da López Obrador al perdonarle sus pecados políticos, y bueno, pues se incorporó al equipo de Claudia Sheinbaum, y desde ahí empezó, efectivamente logró esa nominación como senador por la vía de representación proporcional, y pues de repente se convirtió a Morena y se convirtió en una figura
en días recientes, incluso lo vimos en la presentación del libro de Beatriz Gutiérrez Müller, de Feminismo Silencioso, y bueno, pues viene este intento de captura por parte de la Fiscalía de Chihuahua, a mi juicio mal tino, de pues hacerlo en un restaurante muy público, hacerlo pues con las facilidades que te puede dar el estar en territorio donde sabes que va a ser difícil operar. Y bueno, todos quisiéramos tener un amigo llamado Ulises Lara, fiscal de la Ciudad de México, porque lo que hizo Ulises Lara no solamente fue violar la ley, fue una cuestión de impunidad total, el hecho de que haya utilizado su papel como responsable de despacho, porque él se presenta como fiscal y no es fiscal, es el responsable del despacho de la fiscalía. Y entonces él llega e impide, a pesar de que hay un oficio público de que sí se aceptó la colaboración. Es decir, funcionarios menores pues cumplieron con los procedimientos, digamos, todo el protocolo que existe en esa materia, y lo que vimos fue pues lo que siempre suele pasar en este tipo de cosas, pues un abuso total, y bueno, pues se lo llevan ahí escondido. ¿Por qué? Porque lo que quería el gobierno de Chihuahua era tenerlo capturado para que no tomara posesión como senador de la República, porque si no obtiene el fuero. Y bueno, pues lo van a tener escondido hasta que el próximo 1 de septiembre vaya a tomar posesión como senador de la República, y así de alguna manera mantenerse bajo esa propia dinámica. Pero sí, no solamente es penoso para la justicia en México, sino nos demuestra estos contubernios, el proteger a esta figura, Javier Corral, porque ahora es amigo de ellos. En otros momentos, en otra circunstancia, pues posiblemente hubieran ayudado incluso en la detención. Pero bueno, Javier Corral dejó muchas deudas en el estado de Chihuahua, diferencias fuertes actualmente con la gobernadora, con Maru Campos. Hay que recordar que coincidieron durante ella como alcaldesa de Chihuahua, él como gobernador 3 años, y después, bueno, pues Javier Corral, después de haber tenido la gobernatura, después de haber sido, como tú mencionabas hace rato, Alan, un activo importante para Acción Nacional, pues ahora se ha convertido en una figura que pues está aprovechándose del uso del poder, que eso es una de las cosas más tristes cuando un funcionario se usa del propio poder. Y mientras vemos que en otros lugares, en otros momentos, pues la Fiscalía de la Ciudad de México ha abusado del poder. Yo recuerdo el caso más mediático, el de Ulises Carmona. ¿Quién era Ulises Carmona? El fiscal del estado de Morelos, al cual se le acusó de cubrir un video, y la Fiscalía de la Ciudad de México, violando la ley, porque ese señor tenía fuero, violando la ley, lo capturan. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Es decir, la Fiscalía es una Fiscalía totalmente política, la Fiscalía de la Ciudad de México, y Ulises Lara, que se creó la licenciatura en Derecho en una cuestión de horas, pues aprovecha esa situación y tiene que cumplirle a los aliados, porque lo que es un hecho es que en ese momento Javier Corral, mientras le están haciendo detención, se comunica con sus amigos de la Cuarta Transformación y pasa lo que pasa. Así es, pues deja obviamente en evidencia que hay un mal manejo completamente. Parecía que lo hicieran de adrede, Guillermo, ¿no? Conociendo las leyes, parece que hacen lo contrario para poder, ahora sí que, híjole, no me di cuenta, ¿no? Que estaba haciendo lo malo y yo soy la propia autoridad. Y como bien dices, pues realmente es un responsable. Ulises Lara no es un fiscal como tal para que llegue como autoridad. Sin embargo, pues se dan este tipo de cosas en los malos manejos para esta, pues ahora sí que intento de detención, que básicamente no va a tener ninguna pues no va a trascender realmente, no va a trascender, como bien dices, pues están a unos días en que pueda obtener el fuero y pues podrá ser intocable, porque no van a conseguir el 50+1 de los diputados, de los senadores para que pueda tener, para que pueda ser juzgado Javier Corral. En otro sentido, estimado Guillermo, ¿cómo ves el tema de Mexicanos contra la Corrupción, que por ahí estuvo exhibiendo
en la mañanera el presidente López Obrador acusando a Estados Unidos de financiar con miles de millones de pesos a esta asociación civil, que dicho sea de paso, el presidente desde que entró en este sexenio, aunque no lo mencione como sexenio, él entró duro a todas las asociaciones civiles con el tema de los financiamientos, tanto internacionales como los locales, y pues se lanzó contra Mexicanos contra la Corrupción, pues viéndolo como una asociación civil que ahora sí que pues ha ido en contra prácticamente durante todo este tiempo contra el presidente, exhibiendo los malos manejos, todos los contratos que se han dado ahora sí que de primera mano, que no ha cumplido con lo que él mismo estuvo señalando, y bueno, pues se lanza contra Mexicanos contra la Corrupción y le exige prácticamente a Estados Unidos el por qué está financiando con tanto dinero a ese tipo de asociaciones, como también lo está haciendo con otros temas, con la extradición que solicitó, que le fue negada, ¿no? Así es, hay que recordar que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad no nace en el gobierno del López Obrador, nace a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso empieza a exhibir al gobierno de Peña de manera fuerte, y de ahí surge una fortaleza de Mexicanos contra la Corrupción. Obviamente un gobierno como el de López Obrador, que no se ha prestado a la transparencia, pues obviamente pues no ha sido en ningún sentido beneficiado. Y hay que recordar que pues la cabeza, digamos, el operador, digamos, aunque tienen directores, ahorita Mario Amparo Casar, y en su momento tuvieron a otros, a Salvador Camarena y otras gentes que han tenido ahí en cargo de las investigaciones, pues siempre ha estado ahí el tema de Claudio X, aunque Claudio X, a partir de la creación de Sí por México, decidió apartarse de Mexicanos contra la Corrupción para que no hubiera un tema de vinculación. Queda claro que lo que vimos ahora fue un tema de molestia del presidente, una desesperación del presidente ante el tema del Mayo Zambada, y la forma de tratar de reclamarle al gobierno norteamericano es con esto, porque este tema lo ha sacado López Obrador no una, sino en muchas ocasiones durante su administración, ha sido una constante, solamente que ahora pues le vuelve a dar un sentido pues después de esta detención del Mayo Zambada. Le dedicó más de una hora en una de las conferencias esta semana a Mexicanos contra la Corrupción, exhibiendo información, que alguna de esas informaciones es información de tipo privada, y otras que por ley todas las acciones tienen que presentarlo, y pues nunca ha dejado de presentarlo Mexicanos contra la Corrupción. Pero sin embargo ha sido uno de los villanos favoritos para esta administración. Claudio X, después vimos la persecución contra Mario Amparo Casar. Es decir, lo que se busca es evidenciar que hay acciones en contra de su administración, y qué mejor que reclamarle ahora al gobierno norteamericano, que pues hay una diferencia fuerte con el gobierno gringo, pues por todo lo que hemos visto del tema del narcotráfico, el Mayo Zambada, y es un acto desesperado del presidente por decirle a Estados Unidos, háganme caso, díganme qué fue lo que pasó en el fondo acerca de toda esta situación de la captura del Mayo Zambada, y es una, yo diría, son esos actos esperados de final de la administración. Prácticamente en mes y medio se va López Obrador y se va con una mala relación con Estados Unidos. Y como se lo dijo el gobierno norteamericano la vez pasada, nosotros no estamos financiando. Pueden financiar empresas, pueden financiar asociaciones, fundaciones norteamericanas, pero el gobierno norteamericano, en un sentido de libertades y de democracia, no se va a poner a decirle a estos grupos que se dedican a financiar qué puedes financiar y qué no puedes financiar. Es decir, no puedes financiar cosas en el caso de México y en el caso de investigaciones que no están diciendo mentiras, están exhibiendo pues la corrupción evidente de muchos, y hay que decirlo, no solamente ha sido contra el gobierno de López Obrador, se agarraron al gobierno de Peña y se agarraron incluso a otros gobiernos estatales, e incluso en un absurdo, en algún momento, Mexicanos contra la Corrupción se fue contra otras asociaciones civiles, a favor de asociaciones civiles a favor de temas como la familia, como la vida, como las libertades fundamentales. También Mexicanos contra la Corrupción se fue contra ellos. Es decir, no es solamente una dedicatoria, lo que pasa es que duele cuando es la dedicatoria. Es como pasa con el caso de Anabel Hernández.
esta periodista que durante mucho tiempo exhibió al gobierno de Calderón, al gobierno de Peña, exhibió a Genaro García Luna, entonces López Obrador se fascinaba, aplaudía porque se hacía eso, y cuando ella empieza a exhibir a este gobierno, pues no le gustó, y dijo, esta señora está diciendo mentiras. Bueno, pues lo mismo pasa con eso, cuando ya no eres beneficiario de algo, pues solamente vas y atacas, y creo que es muy evidente que esos ataques es una acción desesperada por el caso norteamericano, pero también dejar el sello y decir prácticamente desde el punto de vista mediático, los enemigos, así como va a ser la continuidad de la administración en todo sentido, va a haber la continuidad de los ataques contra los actuales opositores. Es decir, queda claro que vamos a seguir dándole duro a los actores opositores del momento. Así es. Y bueno, en ese sentido, estimado Guillermo, pues también la molestia de que Estados Unidos no le hace caso, como bien lo decías, ¿no? Pidió la extradición y se la negaron, pide información y no se la dan. Entonces, pues está muy enojado el presidente López Obrador porque no le hacen caso, y en esa desesperación, como tú bien dices, pues agarra y saca otro tipo de tema con tal de mantenerse en la esfera política internacional, y como que, o sea, como que señales desesperadas para que lo volteen a ver, y pues la verdad es que Estados Unidos tiene un colmillo muy grande como para poder pues así que tratar de consentir los caprichos del presidente. No, y no solamente eso, están en un proceso electoral. Entonces, como están en un proceso electoral y se quiere beneficiar a la señora Kamala Harris, pues y a los demócratas, pues obviamente con mayor asunto van a mantener el sigilo. Y fíjense, como una reflexión importante en ese sentido, ¿por qué el gobierno de Chihuahua no avisó con tanto tiempo a la Fiscalía de la Ciudad de México? Pues porque no quería que pasara el que evitar esta operación, que fue lo que terminó pasando. ¿Por qué el gobierno norteamericano no le avisa al gobierno mexicano? Porque iban a avisarle al Mayo y lo iban a proteger. Entonces, por eso, digo, más o menos las mediciones son, híjole, estos no son aliados, estos incluso van a ir a correr, a ir de chismos a decirles qué es lo que está pasando, que fue un poco lo que terminó pasando con el caso Corral, pero que en Estados Unidos por eso mantiene ese sigilo con el gobierno de López Obrador, porque dice, no nos da confianza, y si le avisamos va a darle el pitazo, como también lo hicieron otros gobiernos, que se sabía que le daban el pitazo a estas personas del crimen organizado y de otros temas también. Así es. ¿Algo más que deseas agregar, estimado Guillermo? Bueno, pues viene, yo diría, los 15 días más complicados políticos, porque se va a definir la conformación de la Cámara de Diputados. Con esto saber si va a haber sobrerepresentación o no, y también con esto saber si va a haber reforma al Poder Judicial o no. Es decir, vienen los 15 días de definición más importantes. Ya dijo el Tribunal Electoral, no le dio entrada prácticamente a ningún juicio de legisladores federales, por lo tanto lo que vamos a ver es pues no mayores cambios. Entonces el día 23 de agosto el Consejo General del INE va a decir cómo queda la representación. Euclid Espadas, el consejero Euclid Espadas es el encargado de hacer el dictamen para ver la distribución. Vamos a ver quién se impone, si Guadalupe Tadei y el bloque que es pro 4T se impone ahí, y también qué pasa en el Tribunal Electoral. Así que vienen días muy complicados en la discusión de la sobrerepresentación. Faltan todavía algunos nombramientos. Se espera que la próxima semana ahora sí ya sepamos quién va a caer en Pemex, posiblemente también la Conagua. Hay algunos cargos que están ahí dados, y bueno, nada más como comentario final, pues viene también pues estas declaraciones de Ana Gabriela Guevara de pena ajena al 100%, que pues ella se lo traga, se lo unta y se da lo que ya sabemos que dijo. Entonces, bueno, pues veremos si repiten la CONADE Ana Gabriela Guevara, pero bueno, de que estos últimos 15 días van a ser intensos, lo van a hacer previo a la instalación de la 66 legislatura federal. Claro, acuérdate que aquí, señor Guillermo, se premian a los pésimos resultados con los cargos, así que no vamos a esperar muchas sorpresas, y te lo comento aquí en lo local. De hecho, hemos estado invitando
precisamente al INE para que nos venga a hablar un poquito acerca de la sobrerepresentación. Y bueno, pues tampoco hemos tenido eco aquí en lo local con ese tema. Y bueno, pues vamos a estar muy expectantes de lo que sucede este fin de semana, a ver quiénes son los premiados, quiénes son los nombrados, a ver qué es lo que sucede en este fin de semana, que siempre tenemos sorpresas interesantes que ya estaremos platicándolo el próximo lunes, primeramente Dios, Guillermo. Así es, si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente. Hasta luego, luego. Alan, Aarón, que estén muy bien. Cuídense mucho. Saludos a toda la audiencia. Igualmente. Gracias a Guillermo Torres Quirós desde la Ciudad de México a través de la plataforma Saber Votar, que como siempre puntualmente nos acompaña todos los lunes y viernes en punto de las 8 de la mañana, hora local, para el análisis político nacional e internacional. Vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya así.